Noctua los condujo hasta un extenso arbusto de acebo en el que los sanadores tenían establecida su clínica. La luz de la luna teñía de plata sus afiladas hojas y los frutos de color rojo parecían gotear de las ramas cubiertas de nieve. Todo estaba increíblemente tranquilo a esas horas de la noche. Lo único que Clarion oyó fue el batir de las alas de Noctua al aterrizar. Milori la ayudó a bajar y la guió a través de un hueco entre las ramas. La pálida luz se colaba por entre las hojas, derramándose sobre el rígido suelo, arrancándole destellos a la escarcha. Al cabo de unos segundos, el camino empezó a hacerse descendente. ¿Está bajo tierra?, preguntó Clarion, no sin cierta sorpresa. «Solo un poco», respondió Milori. «Así no le afecta el viento». «Inteligente», pensó Clarion. Allí dentro hacía más calor que fuera. Aún así, su respiración seguía condensándose en el aire. El frío se colaba por el jirón de su abrigo, así que tuvo que apretar los dientes para evitar que le castañearan. Se detuvieron delante de una cortina de líquenes. Procuró no hacer caso de la sangre que le manchaba las yemas de los dedos y que goteaba sobre el suelo. «¿Hola?», inquirió Milori sin alzar la voz. La cortina se abrió por la mitad y dejó entrever el rostro de una hada sanadora. Su tez de color ámbar contrastaba con el cabello blanco y ensortijado. Al igual que las curanderas de las estaciones cálidas, llevaba un vestido blanco. Clarion se percató de que el suyo estaba hecho de prímulas. «Milori», se le congeló la sonrisa en los labios al ver a Clarion, y no tardó en ser sustituida por una mueca de sorpresa. Clarion imaginaba que no debía de tener muy buen aspecto. Tenía sangre reseca en las manos y en el precioso abrigo que Petra había fabricado para ella, de manera que su precioso tono dorado había quedado manchado de un pálido granate. La mitad de su pelo se le había soltado de la trenza que colgaba desaliñada y medio congelada sobre sus hombros. «¿Y quién es ella?» «Es la princesa Clarion», respondió él desganado. Clarion vio cómo por lo menos 10 emociones distintas atravesaron el rostro de la curandera antes de decantarse por la consternación. «¿Y cómo, si puedo preguntarlo, es posible que haya acabado así?» Él apretó los labios. «Hemos tenido algún que otro problemilla». «Ya lo veo». La preocupación en su tono era evidente. «¿Y tú?» «Yo estoy bien», replicó rápidamente alzando las manos. «Bien». La curandera compuso una expresión de dura disconformidad, pero aún así Clarion percibió el cariño que le tenía, la familiaridad propia de quienes se conocen desde hace tiempo. Todavía no asimilaba la naturalidad con la que sus súbditos se dirigían a él. «Deberías cuidarla más la próxima vez». «Escarmentado», respondió. «Lo haré». «Me cae bien», le susurró Clarion a Milori, incapaz de contener una sonrisa pícara. «Lo imaginaba. Se llama Yarrow». «Un honor conocerte, Alteza», dijo Yarrow con una reverencia. «Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias». «Sí, ojalá», dijo Clarion con un desconcierto momentáneo. Qué raro era que la trataran con cercanía y respeto al mismo tiempo. Cuánto deseaba que en las estaciones cálidas las cosas fueran así. Yarrow los guió a la estancia que había al otro lado de la cortina. Clarion se quedó inmóvil en el umbral con la mano pegada al pecho. La habitación habitación estaba repleta de catres hechos a partir de nieve y recubiertos por un entramado de pequeñas ramas. Todos albergaban hadas presas de sus propios sueños tormentosos. Allí, en el invierno, eran muchas más las damnificadas. Clarion sintió que se le partía el corazón al verlas así, y también por Milori, que contemplaba el lugar con un gesto de pura culpabilidad. «No es culpa tuya», quiso decirle, pero Yarrow los apremiaba. Acomodó a Clarion en un catre lleno de mantas. Clarion se puso una sobre los hombros y suspiró con alivio. Milori se le acercó un poco y le susurró: «¿Estarás bien si te dejo sola unos minutos?» «Por supuesto», repuso ella con decisión. «Vete». Él asintió con el reflejo de la gratitud en el rostro. En cuestión de segundos, empezó a revolotear por la enfermería.
conversó en voz baja con uno de los sanadores. De vez en cuando lanzaba miradas preocupadas a las hadas dormidas. Jarrow, que había estado ocupada organizando las mantas que la rodeaban, dijo: «Ha venido todos los días, ¿sabes? ¿Has entrado en calor?» Clarion apartó la mirada de Milori, avergonzada porque la hubieran encontrado mirándolo. Sí, gracias. ¿De verdad ha venido cada día?» Jarrow asintió. «No hay nada que pueda hacer, pero se siente responsable», completó Clarion en su mente. Conocía aquella sensación particularmente bien. «Sé que le importa mucho. Sí, es muy querido en el invierno». Jarrow enmudeció un instante, como si estuviera decidiendo qué decir a continuación. «Me alegra que te haya encontrado. Hacía mucho que no lo veíamos tan esperanzado». Clarion se colocó un mechón de cabello tras la oreja. Se arrepintió porque al hacerlo obtuvo una prueba irrefutable de lo que no quería saber, que volvía a estar ruborizada y con la piel encendida. «Yo no he hecho nada». «Como digas», concedió ella condescendiente. «En fin, vamos a echarte un vistazo». Clarion se apartó la manta de un hombro y le tendió el brazo. Ver la sangre hizo que se le revolviera el estómago, pero no había tenido oportunidad de inspeccionar la herida de cerca. La tela rasgada del abrigo se pegaba a la piel, de manera que lo peor de la lesión quedaba oculto a simple vista. Jarrow chasqueó la lengua con disgusto. «No te puedes quitar el abrigo, así que tendré que cortar la manga para poder ver mejor». Clarion se estremeció. Petra iba a matarla por estropear de forma tan flagrante su obra de arte, pero ese era un problema para la Clarion del futuro. «No pasa nada». Jarrow asintió y se perdió en otra estancia de la clínica. Allí, en la habitación principal, la luz de las velas hacía que el ambiente, pese a oscuro, fuera acogedor. Los carámbanos de hielo que colgaban del techo esparcían innumerables destellos por todas partes. Las estanterías que revestían las paredes estaban a rebosar de libros y teteras, capuchas de bellotas llenas de tintes y cuencos de cristal marino hasta arriba de hierbas resecas. El aire olía a tierra y hierba. Hasta ese momento, Clarion nunca se había parado a pensar en la cantidad de cosas que crecían en el invierno. ¿Cómo era posible que nadie pensara que era un paraje privado de vida? Devolvió la atención a Milori, que se había puesto a ayudar a uno de los sanadores. Iban de catre en catre, auxiliando a cada hada para que bebiera agua a pequeños sorbos. Su corazón latía y bombeaba afecto, un afecto terriblemente acusado. ¿Cómo era posible que lo hubiera considerado alguien frío, aunque solo fuera por un segundo? Poco después, Jarrow volvió con un cesto de mimbre, una taza de piedra que humeaba y unas delicadas tijeras para cortar tela. Cortó la manga manchada de sangre y Clarion soltó un siseo dolorido al notar la herida al descubierto y en contacto directo con el frío. Jarrow dejó las tijeras en una mesilla auxiliar y se agachó para evaluar mejor el daño. Le hizo girar el brazo con cuidado en distintos ángulos. «Es un corte limpio, pero bastante profundo. Voy a tener que ponerte puntos. No debería tardar mucho en curarse, pero tendrás que llevar una venda hasta por la mañana». Clarion sintió una discreta oleada de alivio al ver que no tendría que explicar cómo se había herido ni que comprometerse a llevar manga larga en el verano. «De acuerdo». Jarrow rebuscó en el cesto y sacó una fina aguja junto a una cataplasma de enebro, usnea y linaza envuelta en un envoltorio vegetal. Suturó y limpió la herida en silencio. Clarion miraba a la pared, decidida a permanecer impasible ante cada tirón del hilo que le atravesaba la piel. Jarrow le ofreció una taza humeante una vez que terminó de aplicarle la cataplasma y de vendarla. «¿Y esto?» «Abeto balsámico y gaulteria. Ayudará a que cure y a que no se inflame». Clarion se llevó el recipiente a los labios. Olía a resina y sabía igual, pero por lo menos le calentaba las manos, y eso era todo cuanto podía pedir. «Gracias». Jarrow le dedicó una mirada seria. «Intenta que nada irrite la herida antes de que se cierre. No hagas nada muy demandante».
Muy bien. También te mandaré a casa con esta cataplasma. Póntela una vez al día. Entornó los ojos. No lo olvides. Clarion comprendió por qué Milori se dejaba cuidar. Jarrow podía ser muy vehemente. Con una carcajada, Clarion dijo: «No lo haré». «Bien». Jarrow se la quedó mirando con un aire pensativo. «Espero que vuelvas pronto, Alteza, aunque quizá no a este lugar. Hay muchas cosas que ver en el invierno, cosas que no tienen nada que ver con ese horroroso lago». Hizo una pausa. Su semblante se iluminó con el resplandor de una ocurrencia. «Milori, es un patinador excelente, ¿sabes? Estoy segura de que podría enseñarte». Clarion esbozó una amplia sonrisa. «Me encantaría. Solo tenía que averiguar cómo detener a las pesadillas antes de que Elvina ejecutara su plan. No podía abandonar a las hadas del invierno a la amenaza de las pesadillas. Se negaba. Aquella convicción tenía el poder de desatar un vigoroso fuego en su interior. En cuanto Jarrow fue a asistir al siguiente paciente, Milori apareció de nuevo. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó una vez a su lado. Clarion trazó una pequeña sonrisa. Jarrow le había limpiado la sangre de la piel. Ahora todo lo que quedaba de la herida era una fina línea de puntos. Se percató de que Milori la observaba con atención. Un mechón de cabello blanco caía sobre su frente. Tuvo que resistir la tentación de colocárselo. «Mucho mejor», respondió, «con un poco de frío. Deberíamos llevarte a casa». «¿Casa?». Cada vez se le hacía más duro dejar el invierno. «Sí, buena idea». En el exterior, Noctua los esperaba con sus esponjosas plumas blancas envueltas en el resplandor plateado de la luna. Los dos se encaramaron al animal y, en esta ocasión, cuando Milori le pasó un brazo por la cintura, Clarion agradeció la proximidad. El frío desataba un fuerte escozor en su brazo desnudo y el viento que se colaba bajo la maltrecha manga hecha jirones la helaba hasta los huesos. Noctua echó a volar hacia la primavera en una espiral de ráfagas de viento. Incluso sumido en la oscuridad, el invierno era tan bello que te dejaba sin palabras. Interminables bosques de pinos níveos se extendían bajo sus pies. Clarion giró el rostro hacia Milori para ver su perfil delineado por la luz de las estrellas. En momentos así, desprevenido y concentrado en lo suyo, parecía muy serio. Hacía mucho que no lo veíamos tan esperanzado. No podía creer que ella hubiera tenido ese efecto en él, y sin embargo, si de verdad tenía esa habilidad, deseaba con todas sus fuerzas librarlo de tanta melancolía. En fin, no salió como esperábamos. Aquello le arrancó una carcajada inesperada. Era un sonido agradable, muy dulce debido a su rareza. «No, desde luego. Pero encontraremos la manera», insistió ella. «La próxima vez será mejor». «La próxima vez», secundó él como si se tratara de una promesa solemne. «Pero antes tendré que hacer que me arreglen el abrigo». Tiró de un hilo suelto de la manga. «No sé cuánto tiempo llevará». Tardó unos cuantos días en hacerlo desde cero. «No importa», dijo él, «te esperaré». Milori no dejaba de mirar al frente y Clarion arrugó el entrecejo. En su rostro se distinguía una sombra de indudable vulnerabilidad. Soledad. ¿Y cómo no iba a sentirse solo? Se había pasado la vida tratando de leer libros ilegibles, patrullando en la frontera o vigilando una prisión que no podía controlar. Su vida estaba atada al deber, un deber imposible de cumplir. «Podría venir a verte», soltó ella, y de inmediato deseó retroceder para reformular la frase. Sonaba demasiado desesperado incluso para sus propios oídos. Carraspeó y añadió: «Ya que vas a esperar de todos modos, podríamos decidir una estrategia, ver cuáles deberían ser nuestros próximos movimientos». Igualando la fingida despreocupación que irradiaba su tono casual, él contestó: «Como quieras». Ella le dirigió una mirada que decía: «¿Como quiera?». Visto lo visto, Milori fue incapaz de mantener la fachada. «Me gustaría». El ligero toque rosado en la punta de sus orejas resultó inconfundible. «De acuerdo, te veré mañana entonces».
Él curvó los labios en una tenue sonrisa. Mañana. Una extraña sensación de volatilidad parecida al vértigo la invadió por dentro. Aunque todavía sobrevolaban el bosque del invierno, Clarion tenía la impresión de estar en plena caída libre. Entre las pesadillas y Milori, estaba metiéndose en más líos de los que podía gestionar. A la mañana siguiente, Clarion y Artemis acudieron a la puerta de Petra a primera hora de la mañana. Pese al peligro del que se había visto rodeada en las últimas horas, Clarion se había levantado de un sorprendente buen humor. Al menos así era hasta que recordó aquello que estaba a punto de echar a perder el día de Petra, tal vez el mes entero. En su bolsa llevaba el abrigo raído y manchado de sangre que Petra tan generosamente había cosido para ella. Si algo bueno podía sacarse de toda esa odisea, era que las botas no habían sufrido más que algún que otro arañazo. ¿Vas a llamar a la puerta o qué?, preguntó Artemis. Clarion se dio cuenta de que llevaba un rato mirando a la puerta con la mandíbula apretada, pero sin hacer nada. Se obligó a relajar el rostro. «Me estoy mentalizando». Artemis le dirigió una mirada entre simpática y compasiva. «Seguro que lo entiende». «Habrá que verlo», repuso Clarion con escepticismo. Ni siquiera Artemis parecía totalmente convencida de sus palabras. «Tal vez tengas que intervenir». «Yo estoy lista». «Genial». Con un suspiro llamó a la puerta. «Petra, soy yo». Apenas transcurrió un segundo hasta que Petra abrió de golpe la puerta. Parecía cansada por estar despierta desde hacía ya un rato. Su rostro ya estaba manchado de grasa y el calor de la fragua inundaba el interior y se propagaba hacia afuera. «¿Tienes idea de la hora que es? ¿El amanecer?» «Exacto». Su voz se extinguió rápidamente con un ruidito al ver que Artemis también estaba ahí. «Oh, buenos días». «Buenos días», contestó Artemis con un tono socarrón. Clarion alternó la mirada entre ellas durante unos segundos, tratando de no dar muestras de su exasperación. «¿Nos vas a invitar a pasar o no?» Petra jadeó, pero se hizo a un lado para que pasaran. «Ya vuelves a poner esa cara. A ver, ¿qué pasa ahora?» «Mejor hacerlo del tirón», decidió Clarion. Despejó la mesa de la cocina de Petra y sacó el contenido de su bolsa. Petra dejó escapar una tenue exclamación consternada. «¿Pero qué es lo que has hecho?» Clarion hizo una mueca. «Es posible que tuviera un pequeño accidente». Artemis le dirigió una mirada acusatoria que decía algo así como: «Podrías haberlo manejado mejor». «Todo mi trabajo echado a perder, totalmente echado a perder». Petra tomó la manga del abrigo y observó los feos e irregulares cortes. Tras unos segundos de estudio, lo tiró lejos de ella con un grito de desconcierto. «¿Eso es sangre?» «Baja la voz», siseó Clarion. «Sí, es sangre, nada de lo que preocuparse». Petra tomó a Clarion por los hombros y se los sacudió. Por el rabillo del ojo vio cómo Artemis daba un paso, debatiéndose entre intervenir o no. Al final se decantó por un largo suspiro y por cruzar las manos en la espalda. «¿Qué quieres decir con que no hay nada de lo que preocuparse?», exigió saber Petra. «Hay monstruos sueltos por ahí. ¿A ti de repente te ha dado por ir a pasear al bosque del invierno? ¿Y ahora apareces en mi puerta con la ropa llena de sangre?» Por mucho que le fastidiara el uso de la palabra pasear tal y como la había empleado Petra, Clarion tenía que admitir que no sonaba demasiado bien. «Suena peor de lo que es en realidad. No estoy herida. O por lo menos no de forma seria». Se levantó la manga para mostrarle a Petra la delgada venda que le rodeaba el antebrazo. Por suerte, ocultaba los puntos. Petra la soltó y se dejó caer con pesadez en un sillón. Algo en un rincón alejado de la estancia volcó y cayó al suelo, pero Petra ni se inmutó. «Sé que dije que no quería saberlo, pero acabo de decidir que la ignorancia es mucho peor que saber algo. ¿Qué es lo que pasa?» En su voz había un matiz que iba más allá de su ansiedad habitual. Aquello era una súplica de verdad. La forma en que Petra la miraba
Era acusatoria. «Es como si no te conociera». Odiaba decepcionar a Petra y no poder dejar de hacerlo. Pero si no podía sincerarse con ella, ¿qué clase de amistad seguirían teniendo? Clarion no podía perderla después de todo lo que habían pasado juntas. «Si te lo cuento», empezó, «debes prometerme que no se lo dirás a nadie». «No le he dicho a nadie que estás yendo al bosque del invierno por las noches», replicó ella, derrotada. «Detesto guardar secretos, Clarion. Sabes que se me da fatal, pero lo intentaré, por ti». Con el tono más casual que fue capaz de adoptar, Clarion dijo: «Prométeme que tampoco gritarás». Petra la fulminó con la mirada, por lo que Clarion decidió tomárselo como un asentimiento. Hace unas 2 semanas, cuando avistaron a las pesadillas en la Tierra de las Hadas por primera vez, fui a la frontera con el invierno. Creí que allí encontraría un rastro. No fue así, pero di con algo... bueno, con alguien. Respiró profundamente. El custodio del bosque del invierno. Petra parecía estar a punto o bien de desmayarse o bien de explotar. ¿El custodio del bosque del invierno? ¿Has conocido al custodio del bosque del invierno? Calla y escucha. Clarion la tomó del codo. Al principio era un poco escéptica, pero no está tan mal cuando lo conoces. «Ah, bueno, me quedo más tranquila», dijo Petra en una carcajada de sonido metálico. Entonces cayó en la cuenta. ¿Se han visto más de una vez? «Unas cuantas». Petra ahogó una exclamación. «¿Cruzaste la frontera para ir con él?» Clarion se ruborizó. «Sí, pero...» «Te estás escabullendo para verte con un chico». Petra sonaba indudablemente disgustada, pero no mordaz. Ella nunca había estado muy interesada en los duendes. La mera idea de que existiera uno por el que mereciera la pena arriesgar la vida era sin duda desconcertante para ella. Artemis hizo un ruido sospechosamente parecido a una risa ahogada. «No de esa forma», protestó Clarion, y se dio cuenta demasiado tarde de que eso no lo negaba del todo. Los ojos de Petra refulgieron con un brillo triunfal. «Hemos dado con la forma de detener hasta las pesadillas. Por eso necesito que...» «¿Y esto es lo que pasa cuando intentas detenerlas?» Petra señaló con el índice el abrigo que yacía en el suelo. «No deberías participar en algo así. Es demasiado peligroso». «Estoy muy cansada de que me digan que todo es demasiado peligroso», dijo Clarion sin ser capaz de disimular la frustración que sentía. «Pero es que lo es. Sé que a ti eso nunca te ha preocupado, pero a algunas nos gusta estar tranquilitas en nuestros agujeros». «Petra, Number, no uses tu tono de reina conmigo», dijo casi en una súplica. «No lo haré. No puedo ver que vuelves en estas condiciones. Soy una tintineadora, no una curandera. Puedo ocuparme de tu abrigo, pero no de ti». Durante unos instantes permanecieron atrapadas en un silencio quebradizo, mirándose fijamente envueltas en la penumbra del taller. Clarion se sintió realmente mal. ¿Eso era lo que Petra pensaba de ella? ¿Que era una especie de instigadora imprudente que había ignorado su incomodidad todos estos años? Artemis se dio cuenta de que necesitaban intimidad y salió al exterior sin decir una palabra. En cuanto se cerró la puerta, Clarion recuperó la voz. Tuvo que esforzarse mucho por no sonar dolida. «No te lo pediría si tuviera otra opción. No hay nadie más con quien pueda contar». Petra suspiró angustiada. «Tanto tú como Elvina me necesitan para ayudarlas con sus respectivos planes. Eso me pone en una situación muy difícil». «Lo sé». La culpa le aguijoneaba el estómago. Pero su plan es un error. El deber de una reina es garantizar el bienestar de todos sus súbditos, no abandonar un territorio entero a su suerte. Petra frunció el ceño y, como si fuera un autómata, tomó unas tijeras. El conflicto estaba latente en su rostro. «Lamento haberte puesto en esta situación», prosiguió Clarion, «y seré todo lo cuidadosa que pueda, pero no puedo desentenderme de todo esto, y no lo haré, tenga tu apoyo o no, porque por primera vez siento que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer». Petra gruñó, signo inequívoco de que estaba a punto de rendirse. «Está bien, considéralo mi regalo por tu coronación.
Pero como me lo vuelvas a traer hecho harapos... No lo haré, cortó Clarion, entusiasmada. Gracias, Petra. Guárdate tus agradecimientos. Se volvió hacia la mesa de trabajo y empezó a ordenar sus instrumentos. Lo único que te pido es que no te mates. Clarion notó que se le hacía un nudo en la garganta. No lo haré. ¿Alteza? Clarion despertó sobresaltada y descubrió que se había quedado dormida sobre el escritorio de forma muy poco elegante. Al menos se las había ingeniado para no caerse de la silla. Se volvió hacia la puerta en cuyo umbral aguardaba una hada costurera con aspecto de tener mucha prisa. Distinguió la figura de Artemis justo detrás. La expresión turbada de su rostro parecía pedir disculpas y decir algo así como «he intentado pararla». «Hola», saludó Clarion con la voz ronca. Un hormigueo le recorría las yemas de los dedos como resultado de haberse quedado dormida sobre el brazo. La luz del ocaso se colaba por la ventana, lo cual inspiraba cierta consternación en ella. Llevaba horas durmiendo y no era capaz de discernir exactamente en qué momento había caído presa del sueño. Pero sí sabía que en ningún momento pretendió echarse una siesta. Con la mente aún enturbiada, trató de repasar los pasos que había dado. Tras la discusión con Petra por la mañana, llegó tarde a la reunión semanal del Consejo, en la que derramó el contenido de su taza de té tanto sobre sus apuntes como sobre el nuevo vestido de la ministra de la primavera. Cuando volvió a su aposento, le ardía la cara por la vergüenza y se dispuso a descifrar las anotaciones que la mancha de té había borrado. Debió ser eso. Estaba claro que lo de trasnochar y madrugar no era algo que pudiera combinar. «No pretendo interrumpir», dijo la costurera con delicadeza, «pero tienes una prueba de vestuario pendiente». Había olvidado por completo lo de la prueba de vestuario. Patch, la costurera real, no se molestaría en fingir que no le importaba que se retrasara. Ya le había confeccionado un vestido para la coronación, pero Clarion necesitaría otro para el baile. «Gracias». Se frotó los ojos con las manos. «¿Vamos?» La costurera la acompañó hasta el estudio de Patch. Hadas auxiliares, incluidas las hadas con el don del polvillo de hadas, corrían por los pasillos o perseguían a algunas de sus compañeras. Clarion había empezado a llamarlas el grupo de decoradoras de confianza de Elvina. Revoloteaban por el palacio dando órdenes aquí y allá a sus asistentes y elogiando cada detalle del trabajo de los demás. Se percató de que la costurera que la había llevado hasta allí procuraba evitarlos, y era bastante buena para eso. Cuando por fin llegaron a su destino, las recibió un abrupto «ahí está». Patch levitaba en el centro del estudio. Tenía una complexión menuda, con facciones angulosas y una tez pálida como los abedules. Era como si llevara años sin que le diera la luz del sol. Se había recogido el pelo castaño en una impoluta trenza que descansaba sobre una elegante capa negra. Una cinta de medir le rodeaba el cuello como si fuera una serpiente. Pese a que Patch se decantaba por colores oscuros para su estilo personal, su estudio estaba repleto de montones de telas de todos los tonos imaginables. Prendas a medio hacer cubrían los moldes de los vestidos diseminados por el lugar y, a la luz del sol, el estudio entero resplandecía con destellos emitidos por la infinita tela de araña que Patch había recogido y dispuesto en unas cestas. Al otro lado de la ventana, una enorme telaraña se extendía entre las ramas del árbol del polvillo de hadas. Bajo la luz crepuscular, cada hebra parecía de oro. De ahí obtenía Patch la seda para sus espectaculares bordados y encajes. No era de extrañar que Phil, su socia, estuviera tomando sol en el centro de la red. Pero lo que más llamó la atención de Clarion al entrar en la habitación fue encontrarse con la ministra del verano. Aurelia estaba sentada en un sillón, dormitando a la luz del sol en una postura elegante, con la mano en la barbilla. Llevaba un vestido hecho de pétalos de girasol. Aquel color áureo contrastaba enormemente con lo oscuro de su piel. Como de costumbre, estaba tan radiante y luminosa
como la estación que representaba. «Ministra», dijo Clarion sorprendida, «¿qué haces aquí?». Los ojos dorados de Aurelia se posaron en ella con curiosidad. «Me hiciste falta hace un rato». Y Clarion cayó en la cuenta de que se había perdido la reunión con Aurelia por haberse quedado dormida. «Ay, no, lo siento mucho». «Cosas que pasan», dijo Aurelia con un ademán como para quitarle peso al asunto. «No es nada que no pueda comentarte aquí mismo. Necesitaba tu opinión sobre el menú del baile de coronación. He traído a algunas de mis cocineras, pero Patch las ha hecho salir de aquí». Patch fulminó a la ministra con una mirada. «Porque si llegan a manchar ese vestido...». «Haya paz», cortó Aurelia con bostezo. «Podemos esperar hasta que terminen». «Bien». Patch no malgastó más el tiempo y condujo a Clarion tras un biombo. Allí aguardaba su vestido para el baile. La tela brillaba y se movía entre sus manos como si fuera agua. Clarion se quitó el vestido procurando no ser brusca con su brazo herido. Si Patch lo percibió, no dijo nada. Le puso el vestido con facilidad y la llevó por el estudio hasta el espejo principal. ¿Y bien? Lo cierto era que se trataba del vestido más bonito que Clarion había tenido nunca. La caída era un derrame de tela dorada que se desplegaba en una larga y elegante cola. Las mangas eran de tela transparente y llegaban hasta el suelo. Al moverse, ondeaban tras sus movimientos como una capa. Casi hacía que se sintiera como una reina. «Es perfecto, Patch. Me encanta». Clarion vio las miradas de aprobación tanto de Aurelia como de Patch. «Excelente», dijo Patch con clara satisfacción. «Le haré los últimos retoques y listo». Los 20 minutos pasaron en un santiamén. Mientras Patch colocaba alfileres en dobladillos y mangas, la ministra del verano se excusó y volvió al cabo de un momento con sus hadas y duendes culinarios. Patch destilaba un descontento evidente mientras en un rincón los recién llegados montaban lo que a Clarion le pareció todo un servicio de té. «Como encuentre una mancha, aunque solo sea una gota...». «No lo harás», dijo Aurelia con total tranquilidad. Las dos empezaron a discutir, pero Clarion apenas podía concentrarse en lo que decían. Cuando nadie se dirigía a ella directamente, no podía evitar verse asaltada por todos los pensamientos que trataba de mantener a raya. Su inminente coronación, las pesadillas, Milori. Debía regresar al invierno lo más pronto posible. Finalmente, una vez Patch terminó de llenar de agujas el vestido, la condujo de vuelta al otro lado del biombo para que pudiera ponerse la ropa con la que había llegado. Con una actitud casi reverencial, Patch dobló el vestido sobre el brazo y después dijo: «Es toda tuya, Aurelia». Cuando Clarion salió, vio que Aurelia ya se había acomodado en la mesa que las hadas culinarias habían dispuesto en la esquina. Encima de uno de los ostentosos manteles de encaje de seda de Patch había uno de los despliegues más impresionantes que había visto. En una bandeja de varios niveles descansaban múltiples tartas, algunas rellenas de finas rodajas de calabaza y tomate, otras de damascos y moras. Al lado había un cuenco con gazpacho de sandía aderezado con una ramita mentolada y un poquito de aceite de oliva. Incluso había un pastel de ciruelas que olía a cardamomo y canela. Irradiaban los colores y sabores del verano. Evocaba una alegría pura y sencilla, o al menos así debería haber sido. Al contemplarlo, Clarion sentía una extraña frialdad. ¿Cómo podías estar allí planeando un banquete después de lo que había visto en el invierno? La supervivencia de muchas hadas dependía de ella, pero en ese momento lo que tenía delante era a Aurelia, que la miraba con ansia e impaciencia. Clarion forzó una sonrisa mientras se sentaba frente a Aurelia. «Tiene una pinta increíble». Aurelia se relajó un poco. «Podemos hacer los ajustes que quieras». Clarion se quedó mirando la mesa. No sabía ni por dónde empezar, tampoco cómo se las iba a arreglar para comer todo, especialmente esa tarde, pues el estrés había acabado con su apetito. Aún así, puso en su plato una muestra de cada comida
y empezó a probar cada cosa sin degustarla realmente. A mitad del primer bocado, Aurelia dejó escapar un suspiro. «Alteza, ¿hay algún problema? Puedo darme cuenta de que no estás realmente aquí». Clarion tragó sin haber masticado del todo. «No pasa nada». Aurelia clavó en ella su penetrante mirada dorada. «¿Se trata de lo mismo que te mantuvo distraída la otra vez, quizá?» Hizo una mueca. «Es solo que todo está ocurriendo tan deprisa. Con cada día que pasaba la coronación estaba más y más próxima, y ella se sentía más y más segura de que no podría cumplir con todo el mundo. El tiempo se le escapaba de las manos. Y ahora temía que ni siquiera sus relaciones más cercanas fueran todo lo sólidas que habían sido antaño». «Ah». Aurelia se quedó pensativa. Si atendemos sobre todo a tierra firme, el verano es una estación de contrastes, una época en la que quieres no hacer nada y hacer de todo. Los humanos disfrutan tanto de pasar un día entero recostados en la hierba como de pasar toda una noche bailando bajo las estrellas. El calor tiene ese efecto en ellos. ¿Cómo deseaba tener un privilegio semejante? «Ya veo. Lo que intento decir, creo, es que el verano nos anima a saborear el momento de la manera en que nosotros queramos». Clarion bajó la mirada y la detuvo en su plato. Absorta en sus pensamientos y casi sin darse cuenta, jugueteó con el tenedor y la tarta. Tal vez fuera un buen consejo, pero desconocía cómo ponerlo en práctica. Era demasiada presión. Había mucho en juego. «Me resulta complicado saborear este momento». Aurelia la miró con el ceño fruncido. «Al igual que el verano, estos días previos a tu ascenso al trono son muy fugaces. Tómatelo como un momento de tu vida en el que debes escucharte a ti misma y averiguar qué quieres de verdad, en quién deseas convertirte. Siempre he querido cosas que no debería querer», le dijo a Milorie en una ocasión, pero ahora ya no estaba tan segura. Cuando se permitía el lujo de soñar despierta, lo que le venía a la mente era una tierra de las hadas unida y a salvo. Pensaba en la calidez del invierno, donde el respeto no se traducía en distancia. Pensaba en Milori. Aquellos momentos de libertad y felicidad le parecieron muy similares al poder. ¿Cómo serían las cosas si dejara de sabotearse a sí misma? Si confiara en su instinto, si hiciera lo que creía que era correcto en vez de lo que le habían enseñado que debía hacer. La convicción era un sentimiento que se asemejaba a la luz del sol. Le hacía resplandecer desde dentro. Tal vez su corazón nunca la hubiera llevado por el mal camino después de todo. Esa noche, Clarion acudió a la frontera una vez más. Allí, sentada con las piernas cruzadas sobre el puente que unía la primavera y el invierno, podía sentir el susurro del frío en la piel, así como una ráfaga helada que se enroscó en su muñeca. Era como si tirara de ella, invitándola a acercarse, a deslizarse sobre la hierba pálida y rígida por la escarcha. Nunca se libraría de esa atracción ahora que había experimentado en carne propia lo mágico de aquel lugar, en el que había bibliotecas construidas en el hielo, montañas que podían atravesarse en trineo y duendes y hadas que se hacían amigos de los lobos. Qué triste que ninguna otra hada cálida hubiera experimentado nada de eso. Al percibir otra presencia, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Alzó la vista en el momento exacto en el que Milori empezaba a descender. Parecía obvio que una parte de ella estaba en sintonía con él, o tal vez lo que pasaba era que lo buscaba. Aterrizó con delicadeza en la tierra junto a ella. El resplandor de sus alas teñía la nieve de un aura plateada que bien podría haber pertenecido a la luz de la luna. Esta vez, la reacción de su corazón ya no la sorprendió. ¿Había algo de malo en ello? «Has vuelto». Le enterneció comprobar lo mucho que se alegraba de que estuviera allí, constatar que había anhelado el reencuentro tanto como ella. «Prometí que aquí estaría», señaló Clarion. «Además, Yarrow me dijo que podrías enseñarme a patinar. Tengo que volver para eso». «¿Eso te dijo?» La sorpresa contorsionó sus facciones durante un instante antes de que recuperara la compostura. «Imagino que eso es porque no te vio caer del trineo».
¿Quién sabe lo que pasará si te pongo sobre el hielo? Clarion quiso dedicarle una mirada fulminante, pero se dio cuenta de que era difícil hacérsela dura bajo el brillo de sus ojos. Despacio, Milori se agachó y se acomodó a su lado. Sus rodillas casi se tocaban en la oscuridad, apenas un roce. Solo pensarlo hacía que una descarga eléctrica le recorriera la piel. ¡Absurdo!, se reprendió a sí misma. La noche anterior habían estado bastante más cerca que eso. Pero lo cierto es que se debió a una cuestión de pura necesidad. Por alguna razón, esto parecía mucho más íntimo, sobre todo si él la miraba de aquella manera. Clarion no habría sabido ponerle nombre a lo que vio en sus ojos, pero despertó un terrible anhelo en ella. «Algún día te enseñaré». Hablaba en voz baja, casi en un susurro, como si se hubiera perdido en un delirio. Clarion necesitó un momento para recordar de qué era de lo que estaban hablando. «Te tomo la palabra», musitó casi sin voz. Milori le repasó la manga con los dedos. «¿Qué tal tu brazo?» «Bien». Se levantó la manga hasta el codo y giró el brazo. Se había quitado la venda un rato antes y le asombró descubrir que la herida parecía mucho más antigua de lo que era en realidad. Ni inflamación ni complicaciones de ningún tipo. Le sonrió con aire burlón. «Deberías tener más fe en tus sanadores». Él exhaló un suspiro. «Lo hago, pero también soy consciente de la suerte que tuvimos de que fuera una herida sin importancia. Si hubiera pasado algo peor...» «Milori». Clarion le puso una mano en el brazo. Él se quedó mortalmente quieto y al final la miró a los ojos. El brillo de la princesa tiñó su rostro de dorado y encendió sus ojos claros. Por un momento fue extremadamente consciente del tacto de su piel, de su suavidad y frescura contra la suya, y del frío cortante del invierno, que parecía una tercera mano sobre la segunda. La idea hizo que le doliera el pecho. «Por favor, no te culpes», prosiguió. «Cruzar fue mi elección. Estaba al tanto de los peligros, y si me hubieran herido de gravedad, seguiría siendo culpa mía, no tuya». Como también era culpa suya lo que le había sucedido a Rowan. Necesitó tomar aire, abrumada por la repentina oleada de arrepentimiento. «Eso no es verdad», protestó él. «Sí que lo es. Si supiera controlar mejor mi magia, no estaríamos en esta situación tan delicada. Nadie estaría atrapado en una pesadilla. Ninguno de nuestros reinos tendría que preocuparse. Pero no la controlo, así que no puedo salvar a nadie». No era consciente de que aquellos sentimientos se encontraran tan cerca de la superficie. Ahora que surgían incontrolados, le resultaba imposible mirarlo directamente a la cara. Era como si se hubiera abierto una compuerta y ya no pudiera cerrarla. ¿Qué clase de reina seré? ¿Soy la única hada de toda la tierra de las hadas que no es capaz de hacer aquello para lo que se supone que tiene un don? Milori la tomó de la mano y con ese gesto logró ahuyentar el frío que el viento traía consigo. Ella no se había dado cuenta de que tenía los dedos muy hundidos en su brazo. Y, desde luego, no se había dado cuenta hasta ese momento de lo cerca que estaba de las lágrimas. Lo soltó despacio hasta quedar indefensa ante la desesperación. Al cabo de unos segundos, él la soltó también y Clarion devolvió el brazo al amparo de la primavera. Por inexplicable que fuera, aquella falta de contacto suponía una especie de pérdida. «No puedes culparte por cosas que escapan a tu control», dijo Milori. Ella soltó una carcajada sardónica y parpadeó varias veces para retener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se pasó los dedos por debajo de los ojos. «No vale que uses mi consejo contra mí, al menos hasta que lo apliques». «En ese caso, lo retiro», repuso él con una sonrisa apagada. «No eres la reina inútil que crees, Clarion. Sí que puedes usar tu magia, aunque no sea del modo que quieres. Lo he visto con mis propios ojos». «Pero es muy inusual», protestó Clarion. «Además, cuando consigo usarla, lo hago casi sin querer. Eso no cuenta». «Pues empieza por ahí».
Clarion volvió a reír. ¿De verdad vas a darme una clase de magia? Tú hazme caso. Dobló una rodilla frente al pecho y se inclinó más hacia ella. ¿Qué es lo que sientes cuando pasa? ¿Cuándo consigo usarla? Clarion suspiró y apoyó las palmas de las manos en el suelo para reclinarse sobre ellas. Alzó la cabeza al cielo y contempló la luz cada vez más escasa. Miedo. En el ataque de la pesadilla en el otoño sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Milori se acercó más a ella, intrigado. ¿Y cuándo sientes que la pierdes? ¿A dónde quería llegar con todo eso? Cuando me acuerdo de mí misma y me digo que tengo que dominar mi miedo. Cuando trato de dominar mi voluntad. Convocar mi poder resulta fácil, creo. Es moldearlo para que sea útil lo que... Calló al ver la expresión incrédula y preocupada de su interlocutor. ¿Por qué me miras de ese modo? Por nada. Dudó. Es solo que a mí me da la impresión de que son tus intentos por suprimir el miedo los que te obstaculizan. Por lo que me cuentas, parece que accedes a tu poder con más facilidad cuando tratas de proteger a los demás, cuando temes por ellos, pero no tanto como para paralizarte, sino como para reunir valor para actuar. Le dirigió una nueva y significativa mirada. Una mirada que parecía querer decir: «Esa es la clase de reina que vas a ser». Clarion apartó los ojos. Milori tenía la malsana costumbre de cuestionar las malas valoraciones que Clarion hacía de sí misma, y en el proceso la hacía parecer casi noble. Tal vez, admitió con el ceño fruncido, pero eso es lo que Elvina me dijo que debía hacer. Siempre dice que nuestro poder se vuelve más accesible con la mente despejada. Quizá ella lo gestione de un modo diferente. Milori extendió una mano. En cuestión de un parpadeo, el aire empezó a brillar frente a él. Unos delicados cristales de hielo se arremolinaron resplandecientes hasta formar un orbe sobre la palma de su mano. A mí nadie me enseñó a hacer esto. Así es para la mayoría de hadas del invierno. No lo digo para corroborar tu miedo, pero... Disculpa por meterme donde no me llaman, pero es posible que esa indicación te hiciera más mal que bien. Tú ya sabes conjurar tu magia. Todas las hadas saben. ¿Qué pasaría si decidieras actuar al margen de lo que te dijo? Una obstinada cabezonería se prendió en su interior. Elvina no la había engañado, al menos no a propósito. A lo largo de toda su vida, Clarion había visto a Elvina como la imagen de la reina perfecta, el modelo que seguir y a quien debía tratar de emular. Como era de esperar, dicho pensamiento incidía también en la forma de usar sus poderes. Pero lo que estaba diciendo Milori tenía mucho sentido. Cada vez que Clarion intentaba dominar cualquier chispa de la magia estelar que albergaba en su interior, los muros de su mente se desplomaban. Era desconcertante que alguien que la conocía desde hacía tan poco fuera capaz de leer con tanta claridad las profundidades de su alma. Tómatelo como un momento de tu vida en el que debes escucharte a ti misma y averiguar qué quieres de verdad, en quién deseas convertirte. No tengo claro cómo hacerlo. Lo acabarás averiguando. Naciste para esto. Su apoyo hacía que esa vocecita que oía en su cabeza, esa vocecita desagradable y traicionera que la hacía dudar de sí misma y que llevaba semanas oyendo, disminuyera hasta enmudecer. Muy alentador, dijo ella, pero poco práctico. Milori lo meditó un momento. Has dicho que tu magia acude a ti con más facilidad cuando estás asustada. Tal vez no sea una cuestión de miedo, sino de vivir completamente el momento, ya sea para bien o para mal. ¿Lo que sugieres es que deje de pensar tanto? Volvió a esbozar esa tenue sonrisilla suya. Dobló los dedos y la esfera de hielo que flotaba en su mano se evaporó, dejando tras de sí un rastro de humo y polvillo brillante que descansó sobre su palma hasta que el viento se lo llevó. Algo así, no era una idea tan mala. ¿Quieres que lo pruebe ahora? Si tienes ganas, ¿por qué no? No había ningún otro lugar en el que quisiera estar. Clarion cerró los ojos e intentó
No podía intentar nada. Eso iba en contra del objetivo del ejercicio, pues este consistía en ser simple y llanamente. Sin embargo, era muy difícil limitarse a asistir cuando la presencia de Milori era tan obvia. Lo muy consciente que era de sí misma echaría todo el plan a perder. Volvió a abrir los ojos y se preparó para decirle que no podía hacerlo, pero entonces él la miró y eso acalló cualquier queja posible. La miraba como si fuera una maravilla frente a la que asombrarse. Su expresión se suavizó y se volvió más natural al darse cuenta de que ella le observaba también, como si no esperara que lo hubiera descubierto, pero tampoco le importara demasiado. El anhelo de sus ojos y sus labios entreabiertos era inconfundible. Se dio cuenta de que ya la había mirado de aquella manera en otra ocasión, la primera vez que cruzó al invierno. Se preguntó exactamente cuánto tiempo hacía que quería besarla y se sintió muy tonta por no haberse dado cuenta antes. Sin embargo, Milori permanecía quieto. La nieve caía a tan solo unos centímetros de ella en una danza hipnótica y resplandeciente. Al estar tan cerca de la frontera, tan cerca de él, su aliento se condensaba, convertido en una vaporosa nube blanquecina. Clarion se acercó un poco más hasta que sintió el abrazo del frío en los hombros y luego en la curvatura de sus orejas. La sensación era extraña, con la mitad del cuerpo en las estaciones cálidas y la otra mitad en el frío. Con cuidado, casi con un aire reverencial, se permitió repasar el ángulo de su mandíbula con los dedos y atraer su cara hacia su rostro. El espacio que los separaba planteaba una pregunta que ya habían respondido. Él colocó la mano en el hueco entre el cuello y el hombro de Clarion y a pesar de que el contacto con su piel era frío, una oleada de calor inundó su cuerpo. Clarion se adentró por completo en el invierno y lo besó. El movimiento de los labios de Milori contra los suyos despertó un burbujeo en su interior, como si fuera agua que brotara imparable de un manantial hasta desbordarse. Felicidad, pensó. Una felicidad más pura que cualquiera que hubiera sentido hasta la fecha. Y magia. La sentía vibrando en sus huesos, como si quisiera tomar partido en lo que estaba pasando. Esta vez no la percibió como algo que tuviera que dominar o someter. Era como un río, como un pozo profundo e inagotable. Fluyó hasta que todo su cuerpo irradió una luz dorada. Milori retrocedió un poco. Apoyó su frente en la de ella y sus respiraciones temblorosas se cruzaron. Milori abrió los ojos y Clarion podría haber jurado que eso hizo que las estrellas que colgaban sobre sus cabezas brillaran con más fuerza. Su resplandor se reflejaba en el gris pálido de sus iris y se esparcía a su alrededor, como si las constelaciones hubieran bajado a tierra para acompañarlos. El polvillo de hadas destellaba en las pestañas de Clarillon, así como en las mangas de su vestido. Danzaba alegremente por el aire y se enredaba en el cabello de Milori como lo habría hecho la nieve, dándole reflejos dorados a sus mechones blancos. ¿Eso había sido cosa suya? Cuando él recobró el habla, su voz sonó baja, pero llena de fascinación. «Eres increíble». Y, quizá por primera vez en su vida, Clarion lo creyó.